Se le concede la palabra al portavoz y concejal de Izquierda Unida, Antonio Durán. A continuación analizamos el documento al completo y argumentamos el por qué no estamos de acuerdo con estos presupuestos y principalmente también para informar a los arriateños qué es lo que se hace con nuestro dinero, que es realmente lo que creo que interesa a los arriateños. Es más, incluso a mí me gustaría personalmente que este borrador de presupuesto hubiera estado expuesto para que los ciudadanos lo pudieran consultar, incluso que estuviera abierto este pleno a algunas preguntas de los asistentes y que se pudiera responder con total naturalidad, porque es nuestro dinero. A lo largo de toda la exposición vamos a comparar los presupuestos, el borrador de presupuestos de 2014 con lo realmente gastado, no con lo presupuestado, sino con lo realmente gastado de los últimos 5 años, comparando datos de la evolución tanto de ingresos como de gastos, para saber realmente en qué ha aumentado, en qué ha disminuido y por qué, sobre todo por qué. Bien, en esta primera gráfica tenemos distribuidos los distintos capítulos. Vemos que tenemos impuestos directos. Yo voy a empezar a hablar de los ingresos en vez de los gastos. Después hablaré de los gastos, pero voy a hablar primero de los ingresos. Tenemos varios capítulos, como ha mencionado el señor alcalde. En el primer capítulo tenemos los impuestos directos, que los impuestos directos contemplan IBI, impuestos sobre vehículos, impuestos sobre plusvalía y sobre actividades económicas. Como se observa, el desembolso de la familia arriateña ha ido en aumento progresivo desde la llegada del equipo de gobierno del PSOE al ayuntamiento. Posteriormente analizaremos más concretamente este dato. Voy a destacar los tres más destacables, como es el capítulo 4 de transferencias corrientes, que es el dinero que se recibe del Estado. Aquí se ve claramente que no es cierto que haya menos dinero, no, hay más dinero que en 2010. Mira, del Estado teníamos en 2010 955.000 euros y tenemos ahora 1.347.000 euros. Concretamente, el Ayuntamiento de Arrieta ha recibido de media 390.000 euros más anualmente de lo que recibía en 2010. Un total de 1.162.205 euros, 1.162.000 euros más en los 3 años que llevamos de legislatura que lo que normalmente se recibía en 2010. Es de sentido común hacerse la pregunta de qué es lo que se ha hecho con este dinero, pues los resultados reales de las políticas aplicadas por el equipo de gobierno del PSOE no se ajustan a los incrementos de los ingresos recibidos. Algo se debe estar haciendo mal para que con mayores ingresos, la compensación para el pueblo no esté a la altura. En el capítulo 6, las transferencias de capital son los ingresos que se reciben de la Junta de Andalucía y Diputación. Este capítulo aumenta con respecto al año pasado principalmente por el programa extraordinario de ayuda a la contratación de la Junta de Andalucía, el programa de empleo joven, también de la Junta de Andalucía, y la subvención para el arreglo urgente del embovedado de la calle Gabriel Celaya afectado tras las últimas inundaciones de noviembre de 2012. Después tenemos otro capítulo donde es inferior, como tasas, precios públicos y otros ingresos, que aquí lo que se incluye son las tasas de cementerio, de recogida de basura, de instalaciones deportivas, de licencias de apertura, de concesión de licencias urbanísticas de vado, de precio público de la guardería, multa de tráfico, etcétera. Todo eso viene aquí. Se observa cómo existe una caída con respecto a otros años, debido principalmente a unos derechos reconocidos de cobre menores que en años anteriores en los servicios públicos básicos como agua, basura y alcantarillado que en 2013. Es decir, la diferencia con 2013 es de 70.000 euros menos. Lo que nos lleva a una pregunta: ¿a qué se debe este hecho? ¿Como consecuencia de la despoblación del municipio hay menos vivienda habitada? ¿O hay otros factores que influyen en que esos ingresos bajen 70.000 euros? También llama la atención la reducción del ingresado por los servicios deportivos prestados, que pasa a ser de 46.000 euros que se recibían en 2010 a 28.360 en 2013, es decir, una reducción del 38,5%. A lo que también nos surge la pregunta si se debe a que las familias no pueden costear los servicios deportivos y por tanto no se apuntan a los niños a las actividades, o hay otros motivos. Después de llevar 3 años y medio de legislatura y habiendo visto lo visto, la verdad que debemos de reconocer que no descartamos ninguna hipótesis.
En el capítulo 2 de impuestos directos es el impuesto sobre construcciones, que realmente vemos cómo baja a consecuencia de la crisis por las licencias de obra, que realmente son muchísimo menores. En el capítulo 5 los ingresos patrimoniales, que es el dinero que se ingresa por la venta o una generación del patrimonio municipal, terreno, edificio, vemos que también es algo prácticamente insignificante, 6.000 euros con respecto a los 4 millones que tenemos. En el capítulo 7, lo que son los pasivos financieros, dinero que se obtiene, es decir, el dinero que se obtiene en el ayuntamiento por préstamos bancarios. Si el ayuntamiento firmara algún préstamo bancario, pues se vería reflejado aquí como ingresos del banco al ayuntamiento y después el ayuntamiento lo gastaría lo que sea. Como se aprecia en la gráfica, en pasivos financieros, no se ha firmado ningún préstamo en esta legislatura, algo de lo que presume el equipo de gobierno del PSOE continuamente. Aunque ello no es del todo cierto, pues se han realizado otras operaciones bancarias como el leasing de la máquina barredora de 36.600 euros y dos leasing para contenedores soterrados, uno de 38.595 euros más IVA y otro del cual no tenemos los importes concretos, pero que también superan los 30.000 euros. Por lo que la suma de ellos supera 100.000 euros más sus correspondientes intereses. Sin embargo, no aparecen como préstamos contratados, pero a todos los efectos realmente es lo mismo. También se están realizando otras operaciones bancarias denominadas confirming. De esto no comenta nada el señor alcalde. Los confirmes van para el pago de proveedores, que también conlleva el pago de intereses por parte del ayuntamiento. Además, fuerza a los proveedores, principalmente pequeños autónomos de nuestro pueblo, a tener que esperar entre 6 y 8 meses para cobrar su factura, algo que contrasta con la campaña mediática de apoyo al pequeño comercio. Al pequeño comercio se le apoya primero pagándole a su debido tiempo, después haciéndole el día más fácil y facilitándole la información necesaria para acceder a subvenciones y ayudas y también, como no, promocionándolo. Pero como es habitual y general en todos los ámbitos, el equipo de gobierno se queda siempre en la superficialidad de las cosas. Valga el ejemplo que ha dicho que para pymes, pequeñas y medianas empresas riateñas, el presupuesto para este año es 0 euros. Si sumamos los ingresos provenientes directamente de los arriateños, vemos como los ingresos directos aumentan 151.000 euros más que en 2010. Es decir, 25.287.000 de las antiguas pesetas es lo que aumenta. Ni que decir tiene que en los momentos actuales supone un gran esfuerzo, ese sí que es un esfuerzo, señor alcalde, por parte de todas y todos los vecinos de nuestro pueblo. Y que como mínimo exigimos que el uso de estos importantes ingresos se realice con la mayor seriedad y justicia, algo que desgraciadamente no son las cualidades de este equipo de gobierno. Si observamos de dónde proviene la subida más importante en los ingresos, podemos observar cómo la mayoría proviene de los impuestos relacionados con el IBE. Aquí tenemos que la mayor parte de los impuestos directos en esta gráfica detalladamente se ve cómo supera con creces todos los ingresos de los impuestos directos, lo que llamamos el catastro. Después veremos con más detenimiento este concepto. Podemos observar también cómo el impuesto de vehículos de tracción mecánica, es decir, el sello del coche, se mantiene en los mismos parámetros que en 2010. Hay que recordar a todos los arriateños que en el programa electoral con que el PSOE se presentó a las elecciones y que para Izquierda Unida un programa es un compromiso con los ciudadanos, el PSOE se comprometía a bajar el IBI para ciertos sectores de la población y también se comprometía a la reducción en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, así como la congelación del resto de tasas municipales. Ninguna de estas tres promesas, entre las otras muchas reflejadas en el programa del PSOE, se han cumplido, cuando ya casi estamos al final de la legislatura. En el caso del sello del coche está claro, los ingresos son exactamente los mismos. Por lo tanto, no se ha cumplido con la promesa. Vemos que en 2010 eran 196.507 y prácticamente igual 195.228 euros. Tampoco vemos que haya habido una congelación a lo largo de la legislatura de las tasas.
ni de la licencia de apertura. Lo veíamos cuando se aprobó la moción que presentó el grupo de Partido Socialista, que presentó una moción para modificar las ordenanzas fiscales en cuanto a la apertura de establecimientos, y veíamos cómo subía gradualmente según el IPC sin que por ello se tomaran alternativas. Le preguntamos, que creo que recordar que era el secretario occidental, tesorero del ayuntamiento, y decía que eso se había aprobado en pleno anteriormente y que iba subiendo conforme el IPC, pero no se toman medidas. Es decir, si se decía que se iba a congelar, qué menos que aprovechar una ocasión como la modificación de las ordenanzas fiscales para recoger esa congelación que se decía. En cuanto al IBI, aquí tenemos una gráfica bastante esclarecedora. Por un lado está lo que se cobraba por este concepto a la entrada del equipo de gobierno en el ayuntamiento, 791.457 euros, y lo que en la actualidad se prevé recaudar en este 2004, 1.284 euros. Hay que aclarar que en 2013 la previsión de ingresos por este concepto, es decir, por el IBI, era de 885.147 euros. Y los derechos reconocidos de ingresos han sido superiores, 981.651. Es decir, ha habido un incremento con respecto a la previsión inicial de 96.504 euros más que lo que se tenía previsto. Consultando este dato con el técnico financiero del ayuntamiento, me corrobora mi sospecha de que probablemente en este 2014 se supere también la previsión de ingresos establecida en la cifra récord de 1 millón de euros. Eso sí que es un récord histórico, señor alcalde, y no el de las contrataciones precarias y favorecedoras de la desigualdad de género que aplica su desgobierno municipal. Como se observa en esta gráfica, los representantes del PSOE en la actualidad, que de PSOE no tienen más que el nombre, mentían. Mentían cuando prometían en su programa electoral la reducción del IBI. Pero no solo lo han hecho con su programa electoral, también han mentido a todo el pueblo cuando se aprobaba en pleno, con la abstención de Izquierda Unida, la moción del pleno de 26 de junio de 2013 sobre la concesión de ayuda de carácter social por el pago del IBI. Esta moción se presentaba por parte del PSOE para justificar lo prometido al pueblo de Arriate respecto a la bajada del IBI. Por parte de Izquierda Unida argumentábamos que solo era una medida populista y publicitaria, que cuando realmente se viera la liquidación veríamos que las condiciones exigidas para obtener alguna de esas ayudas propuestas eran tan restrictivas que su efecto real iba a ser casi nulo y que en absoluto iba a cumplir los objetivos que se decía por el equipo de gobierno. Un año después podemos decir que llevábamos razón, porque la partida prevista en el presupuesto del año anterior para esta ayuda, que ya de por sí era una cantidad ridícula de 25.000 euros respecto a los 885.147 euros reconocidos de ingresos por este concepto del IBI en 2013, pero es que realmente la ejecución real ha sido realmente vergonzosa. El total de las ayudas para el pago del IBI a través de la moción que presentó el Partido Socialista a la familia riateña no llega ni a 500 euros. Ni a 500 euros. Es que es como todas las medidas planteadas por este equipo de gobierno del PSOE. Publicidad, 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 y después la efectividad es totalmente nula. Sí, planteamos una moción para dar cumplimiento a lo que decíamos en el programa, que íbamos a rebajar el 15% de bienes inmuebles en función de la capacidad económica del contribuyente, renta inferior de 15.000 euros anuales a desempleados sin subsidio con revisiones periódicas, y cualquiera que lo leyera en su programa decía, bueno, pues va a bajar el IBI. Resulta que presentamos una moción para justificar que estamos cumpliendo el programa electoral y realmente la ejecución real de esa ayuda no llega ni a 500 euros. Entonces me dirá, cuando los ingresos percibidos por este concepto en los últimos 4 años van a ascender a 553.000 euros, 783 más de lo que se cobraba. Aquí lo veremos en la siguiente gráfica. Es decir, si sumamos todos los conceptos, todo el incremento que hay en los 4 años
desde que entró el equipo de gobierno del PSOE, con respecto a lo que se cobraba por el IBI en 2010, tenemos un aumento total de 553.783 euros más de lo que se cobraba la anterior corporación. ¿Y justifica el cumplimiento de su programa electoral con 500 euros, teniendo 553.783 euros más de derecho de ingreso más que anteriormente? Y claro, ante los ciudadanos pues se debe decir algo. Y la frase más recurrente cuando mostramos estos datos es que Izquierda Unida tiene la culpa. Y no me voy a detener a explicar una vez más de dónde viene la subida del IBI. Mañana, día 22, explicaremos públicamente a todos los vecinos. Pero quiero dejar claro, con este aspecto, me centro tanto en el IBI porque es algo que está en la calle, que es que las familias riateñas no pueden, y me centro mucho en este aspecto. Porque quiero dejar claro cuáles son las competencias que tienen cada una de las instituciones en esta materia según la ley. Es decir, el Estado, aquí lo vemos en amarillo, entre otras competencias, es el que asigna el valor catastral de los inmuebles. El ayuntamiento no puede asignar el valor catastral a los inmuebles. Eso quiero que le quede claro a los arriateños, porque parece muchas veces que se dice que Izquierda Unida fue el que aumentó el IBI porque le aumentó el valor a las casas. No, es el Estado a través del catastro el que es el encargado de asignar el valor catastral. Y el ayuntamiento, entre otras competencias, tiene las dos que veo aquí, la concesión y denegación de beneficios fiscales, que son a través de subvenciones, que se pueden crear, como el ejemplo que ponía antes de las subvenciones, y la aprobación del tipo de gravamen, a través de la ordenanza fiscal. Estas dos competencias del ayuntamiento son los mecanismos que tiene para bajar el IBI. O subvenciones o la bajada del tipo de gravamen mediante la modificación de las ordenanzas fiscales. Por lo tanto, basta ya de culpar a Izquierda Unida después de casi 4 años. Si el equipo de gobierno quiere, se puede bajar el IBI en Arriate. Pero el equipo de gobierno del PSOE no quiere bajar el IBI en Arriate. Y sería aconsejable que en vez de que fuéramos nosotros los que explicáramos mañana a los ciudadanos por qué, que lo explicaran quienes son los encargados de gobernar y quienes prometieron a todos los ciudadanos esa bajada. El tipo de gravamen que tenemos en Arriate es del 0,57. 30 municipios en la provincia de Málaga tienen un tipo de gravamen menor que en Arriate. Incluso en municipios como Mijas, que tienen un 0,54, Ojén, que tiene un 0,52, Fuengirola, que tiene un 0,53, o Estepona, que tiene un 0,52, aparte de todos estos municipios que tienen un gravamen muchísimo menor que el de Arriate. Y el argumento del equipo de gobierno es que la culpa es de Izquierda Unida. ¿Cómo no? Pues bien, bájenlo ustedes. A lo que responde, no podemos porque no nos lo permiten las leyes. Bueno, y si entonces, si no lo permiten las leyes, ¿por qué hay 27 municipios en la provincia de Málaga que han bajado el tipo de gravamen en 2012 o en 2013? ¿Estos municipios están fuera de la ley? Pues no. La respuesta es la misma. El equipo de gobierno no quiere bajar el IBI en Arriate. Esa es la respuesta. Y no quiere bajar el IBI por una cuestión clara. Si se bajara el IBI, resulta que el ayuntamiento fuera a haber dejado de percibir, es decir, el equipo de gobierno a su entrada en 2011 baja el tipo de gravamen del IBI del 0,57 al 0,40, que ahí sí que no había ningún tipo de restricción, el ayuntamiento hubiera dejado de recibir 850.642 euros en los 3 años. 241 en 2012, 292.773 en 2013 y 298.628 en 2014. Con lo cual, pues entonces ya no se podría permitir pues seguir realizando la compra de votos a través de la concesión de contratos temporales precarios, sin ninguna transparencia y elegido por el señor alcalde.
Esa es la dura y cruda realidad de las políticas clientelares, desarrolladas en esta legislatura pensando solo en las próximas elecciones, antes que en el beneficio real y presente de nuestro pueblo. Y esta afirmación que hago no la hago dentro de un discurso político demagógico, sino que lo argumento con datos que arrojan los gastos de los últimos 5 años. Aquí tenemos los gastos por capítulo, tanto de este presupuesto como de los últimos años. Excluyo el año 2011 por ser un año que está gobernado por las dos corporaciones, tanto por Izquierda Unida como el PSOE, con lo cual no es comparable. Además, me han recriminado aquí algunas veces que quién era el que había gastado esas cantidades. Entonces la excluyo y me dedico en 2010 y después analizo los 3 años en que ha estado gobernando exclusivamente el Partido Socialista. En el capítulo 1 del gasto de personal, aquí se incluye lo que son las retribuciones, seguridad social y las famosas contrataciones. El aumento es considerable, eso nadie lo niega, tanto respecto a los gastos reales de 2013 como a los de 2010. En concreto, la diferencia con 2013 es de 172.980 euros más y con respecto a 2010 de 495.718 euros. Después profundizaré sobre este capítulo, ya que solo con estos datos no se visualiza correctamente cómo y en qué se aplican dichos gastos. El porcentaje, como ha dicho el señor alcalde, con respecto al total del presupuesto es del 42,75. Lo que es destacable es que, a pesar del aumento de este capítulo en los últimos años, no se aprecia en la realidad unos buenos resultados, pues las obras se eternizan, la calidad de las mismas es nefasta y la coordinación y organización está prácticamente sumida en un total caos. En gastos corrientes, en bienes y servicios, aquí se incluye todo lo correspondiente al funcionamiento general del ayuntamiento, lo que es luz, agua, gas, material de oficina, recogida de basura, mantenimiento de vehículos, limpieza, teléfono, etcétera. El aumento progresivo, que a pesar que dice el señor alcalde que se reducen estos gastos, la verdad es que yo no lo veo, porque en el presupuesto de 2014 tenemos 805.000 euros, 219 de previsión, cuando el año pasado era 718, 478.000 euros. Y vemos realmente cómo la progresión con respecto a este 2010, 2012, 13 y 14, vemos cómo estos gastos han ido en aumento. Y es bastante preocupante, pues este capítulo asciende al total a un 20% del presupuesto. El aumento con respecto a 2010 es de 250.000 euros más que en 2010 y 41,5 millones de las antiguas pesetas. Este aumento de gastos necesarios pero improductivos demuestran también la desorganización generalizada a la hora de aprovechar al máximo los recursos públicos, pues como ya hemos visto, que se tenga una necesidad de ingresos fortísima, necesidad de ingresos que pasa irremediablemente por aplicar unos impuestos a los riateños que deben ser altos, pues están ya pasando a ser abusivos e intolerables en los momentos actuales en los que vivimos y que están exprimiendo a las familias riateñas sin que por ello haya una contraprestación en cuestión de servicios. Los gastos financieros son los gastos de intereses que se pagan por préstamos bancarios. Y como bien ha dicho el alcalde, se reducen. Como se puede observar, dichos gastos se reducen considerablemente en los últimos años, de 76.000 euros a 54.600. Pero no como argumenta por parte del equipo de gobierno, que es fruto de su trabajo de la reducción de la deuda. Si bien hay que resaltar que la bajada principalmente corresponde a que préstamos que ya han terminado, y en este capítulo se incluyen los intereses a pagar derivados de esos préstamos. De los préstamos que finalizan ya no existen intereses, y de los préstamos que continúan cada vez se está pagando menos intereses y más capital, con lo cual interesa al ayuntamiento también que eso sea así. Por eso en este capítulo de gastos financieros se reduce y se incrementa después el otro capítulo de lo que son los activos financieros. En transferencias corrientes son las subvenciones a las asociaciones, también en 2013 se incluía lo que es el tallón de empleo,
Y como se puede observar, este capítulo se dobló en 2013 estos 620.825 euros como consecuencia del taller de empleo, y este año vuelve a las cantidades de años anteriores, prácticamente igual que en 2010. En el capítulo 6 de inversiones reales, el dinero, aquí viene lo que es el dinero que se gasta principalmente en obras públicas. Para 2014 se prevé un aumento importante en este capítulo. Ya se nota que se acercan las elecciones, y después del revés del PSOE, las elecciones europeas, hay que poner en marcha un poco la maquinaria partidista para que en menos de un año que queda para las elecciones municipales parezca que se ha estado trabajando concienzudamente toda esta legislatura. Sin embargo, el aumento de este capítulo, como decía bien el alcalde, alrededor de 300.000 euros, como diciendo que se va a invertir una cantidad. Sin embargo, no se debe a que el equipo de gobierno haya trabajado para conseguir proyectos para Riate. Más bien se debe a las aportaciones de cantidades económicas provenientes de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial, como después detallaré más detenidamente. En el capítulo 7, las transferencias de capital son gastos que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades para que puedan desarrollar también inversiones. Vemos que es algo mínimo. Los activos financieros, que aquí se contempla una previsión para el adelanto de la nómina de personal del Ayuntamiento para necesidades urgentes o pequeñas préstamos. Llama la atención la importante subida en este concepto, y es debido principalmente a la necesidad que tiene Tesorería de prever los fondos cuando llega el día del pago de las nóminas. Sí, normalmente creo, si no me equivoco, que el Ayuntamiento paga todos los días 5 y debe tener un remanente líquido para una previsión para hacer frente a esos pagos sin que se resienta pues precisamente el pago a los trabajadores, y por eso se aumenta estas cuantías más que por otra cosa. En pasivo financiero, que aquí, perdón que antes me equivoqué de capítulo, aquí es donde se incluye lo que son el tema de los préstamos contratados por el Ayuntamiento, donde decía que el aumento también se debía a que pasa a pagarse menos intereses y se aumenta el capital a pagar. También ese incremento no solamente es por el tema que estoy comentando, también es porque el equipo de gobierno ha firmado unos leasing de los contenedores, 2 leasing de la máquina barredora y los confirme que también tienen sus intereses. Es decir, que no solamente viene incrementado porque se pague más capital, sino que este ayuntamiento, como decía antes, alrededor de 100.000 euros ha pedido a los bancos para hacer frente a los pagos. Es decir, que muchas veces se dice que no hemos pedido préstamos, pero no es realmente cierto. La suma total es sobre unos 100.000 euros. Me detengo ahora en el primer capítulo, me voy a centrar en tres principales, lo que es gastos de personal, gastos corrientes y lo que son las inversiones reales, para detallar un poco más los capítulos más importantes, ¿no? En esta gráfica esto es lo que corresponde a lo que es gastos de personal. En personal hay incluidos varios apartados, no todo es contrataciones. En esta gráfica se puede apreciar claramente cómo se ha ido subiendo progresivamente los gastos de los órganos de gobierno y el personal directivo. Parece ser que no es suficiente con la dedicación exclusiva y hay necesidad de aumentar el personal directivo. Es una contradicción aumentar estos gastos y, por otro lado, observar diariamente la desorganización y descontrol reinante en todo el ayuntamiento. Concejalía con dedicación exclusiva que deberían analizar su trabajo diario, pues sin entrar en la vocación de servicio público que debe de tener cualquier cargo político, la sensación es que ni siquiera se ganan el sueldo que perciben. Sorprende comprobar, aunque no se incluya en esta partida, que en 2013 los gastos de teléfono de los concejales y el alcalde asciende a 7.000 euros de móviles. Gastos en consumo de móviles de los concejales y el alcalde ascienden en 2013 a 7.000 euros, 1 millón y pico de pesetas, 600 euros mensuales. ¿Y no le da vergüenza tener ese gasto con el que está cayendo? ¿A dónde está llamando? ¿A Alemania? ¿A Francia? Son 7.000 euros, ¿eh? Que no es... En cuanto al personal funcionario, las variaciones al alza
son pocas pero las hay, reflejan la regulación que se hizo de la policía local y el aumento de 50 euros mensuales a cada oficial y los casi 6.000 euros de aumento al tesorero. Volvemos a recordar que nunca antes se ha remunerado al tesorero, pues ha sido siempre un concejal del equipo de gobierno encargado de este trabajo. Se aprecia igualmente una bajada progresiva de los incentivos al rendimiento y un aumento en lo que son las cuotas en las prestaciones de la Seguridad Social, evidentemente derivado del aumento de contrataciones de personal laboral temporal. Vuelvo a recordar que la roja es 2010, la azul es 2012, 2013 y 2014, al igual que el personal laboral. Sin lugar a dudas, es la subida más importante que tiene este capítulo, que experimenta la partida de contratación de personal laboral y eventual, al igual que los importes derivados de la Seguridad Social, como he dicho antes. Este apartado lo vamos a ver con más detenimiento. Como podemos observar, la subida en este concepto es gradual y progresiva, como bien ha dicho el alcalde. Y estos datos lo dice y lo utiliza el equipo de gobierno para resaltar su gran esfuerzo. Yo les recuerdo que no es su gran esfuerzo, es el esfuerzo de los arriateños en pagar los impuestos, para que usted lo utilice a su libre albedrío. Y que la excusa es que se hace un gran esfuerzo por aumentar las partidas históricas, contrataciones, tanto de número como de dinero, denominando la creación de empleo, se denomina esto. Sin embargo, si solo utilizamos los números en lo superficial y no examinamos con detenimiento otros datos, se puede manipular y confundir a los ciudadanos. Lo que intenta hacernos ver el equipo de gobierno es que nadie antes había hecho este esfuerzo económico y que todo es debido a su buena gestión y a su disposición de contratar al mayor número de arriateños y arriateñas con el objeto de ayudar a las maltrechas economías familiares. Pero no es del todo cierto. A simple vista podemos observar cómo el importe destinado en este presupuesto con respecto a lo que se destinaba a la anterior corporación en 2010 es muchísimo mayor, ¿cierto? En concreto una diferencia de 349.863 euros, es decir, el doble que en 2010. Sin embargo, estos datos nos recogen que en 2010 había ciertos servicios públicos que realizaban empresas privadas, existía la obligatoriedad de que los trabajadores y trabajadoras contratados fueran de arriate también. En el caso de la guardería municipal, la limpieza de los colegios y los servicios de jardinería, que si bien no se incluyen en este apartado, también generaban contrataciones de arriateños. Por ello, si a la gráfica le vamos añadiendo los gastos que teníamos en esos servicios, ya la diferencia es menor. No he incluido los gastos completos de lo que se dedicaba a esas empresas, porque todos sabemos que lo que se paga a una empresa no va todo en contratación a personal, sino que se paga la seguridad social y ahí tiene que haber una parte de beneficio. En concreto, lo que era guardería municipal he metido un 60%, en lo que es limpieza en colegio otro 60%, y en servicios de jardinería un 50%, pues también había para comprar plantas y para reabastecer de plantas, ¿no? Además hay que tener en cuenta que en este año en curso, en 2014, y que se recoge en este presupuesto, la Junta de Andalucía, en aplicación de los programas de la Unión Europea, que tampoco es el PSOE de la Junta de Andalucía, sino que aplica las políticas que vienen destinadas de la Junta de Andalucía, de Europa, destinan a todos los ayuntamientos, no solamente a Arriate, a todos los ayuntamientos, unas cantidades de ayuda a la contratación de jóvenes y personas en riesgo de exclusión social. Además de un plan de contratación de mayores de 30 años, que no se refleja en estos datos, ya que son de reciente aprobación y en el momento de facilitarnos la documentación no estamos incluidos. Si añadimos a esta gráfica los datos que hemos comentado, las cantidades que el ayuntamiento destina de más a la contratación temporal se reducen considerablemente y muestran la verdadera realidad de la política que se está llevando a cabo en Arriate. En esta legislatura, por parte del gobierno del PSOE, se dedica aproximadamente, sobre todo en 2013 y en este año 2014, 150.000 euros más que en 2010, es decir, no
no el doble como se decía antes, a la contratación temporal. Y viene a confirmar también lo que llevábamos diciendo desde el inicio de la legislatura. Se divide un contrato digno en 3 precarios, de duración entre 15 días y un mes, y en limpieza, mayoritariamente mujeres, la contratación es de 3 horas diarias. Y fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres. Y es una vergüenza realmente, siento mentar esta palabra tantas veces, pero es que es así, que el equipo de gobierno presuma incesantemente de batir récords de contrataciones cuando lo que en realidad está utilizando los recursos públicos de todos los arriateños como compra de voluntades y vendiéndolo como favores personales, pensando en las elecciones y no en el beneficio del pueblo, con una desorganización y un descontrol total. No existe planificación, no existe estudios previos de los costes de las obras, no existe un control sobre las herramientas, vehículos, etcétera. La desorganización es la tónica general de esta legislatura, no solo fuera, sino dentro también del ayuntamiento. Y es que, si vemos el siguiente gráfico, las vías de contratación, de lo que estamos diciendo, de que se piensa solamente en las futuras elecciones, no en el beneficio del pueblo. Vemos aquí que en 2012 la contratación por fuera de bolsa, es decir, a dedo, concretamente, directamente, era del 51%. En 2013 aumenta a un 54%, pero es que en 2014, con los datos que tenemos oficiales, por fuera de bolsa aumenta un 65%. Es decir, de cada 100 contratos que se hacen, 65 son a dedo del señor alcalde. Y se está obligando a los arriateños no a pedir un trabajo al ayuntamiento, que como se ha referido aquí muchas veces, pedir trabajo es un derecho, por supuesto. Lo que sí es aberrante y caciquiles que se obligue, forzado por la situación personal, o porque se sabe que es la única manera de entrar a trabajar, aunque sea 15 días, a venir a suplicar, a mendigar un favor, por la gracia del señorito de turno, máxime cuando se dice representar a un partido socialista y obrero. Y no solamente estamos rotundamente en contra de la forma de contratación, sino que lo agrava cómo y dónde se está utilizando estos recursos públicos. Como ejemplo indiscutible tenemos los datos de limpieza viaria. No solo que en 2012 el gasto en limpieza viaria duplicó lo gastado en 2010, como podemos ver aquí, de 62.373 a 118.000, sino que en 2013 el gasto casi se ha triplicado y asciende a 152.240, más de 25 millones de pesetas de las antiguas pesetas. Más. Es decir, 2.110.883 pesetas por mes nos cuesta la limpieza viaria en 2014. El total 152.000 cuando en 2010 se gastaba 62.000. Y todo ello a pesar de haber adquirido una nueva máquina barredora. Para 2014 se prevé una ligera bajada en este concepto con respecto a 2013, aunque es insuficiente, pues todavía supera en más de 40.000 euros lo gastado en 2010. Estos gastos no solo reflejan un despilfarro, sino que vuelve a poner en evidencia que el equipo de gobierno no tiene proyectos para Arriate, y aunque tiene claro que quiere aumentar las contrataciones, no tiene planificado dónde quiere utilizar esa mano de obra. Y la dedica lo primero que le pillan, lo más fácil: niño, vete a limpiar con una escoba y te vas a limpiar. Esta forma de gestionar los recursos públicos ya da una idea de cómo funciona generalmente el ayuntamiento. Además, los gastos producidos son la excusa perfecta para los planteamientos del Partido Popular, que grimen que es necesario privatizar los servicios públicos, pues una gestión pública es mucho más cara que una gestión privada. Desde Izquierda Unida decimos rotundamente que no, que la causa de la gestión pública sea más cara es la falta de planificación y de organización. Con los medios materiales y humanos que tiene este ayuntamiento se puede realizar una gestión igual o mejor que una empresa privada. Eso sí, siempre que los gestores tengan claro que es uno de los objetivos imprescindibles de las políticas de izquierda. Si observamos la gráfica y sumamos los incrementos innecesarios de los años de 2012, 2013 y los previstos en 2014, tenemos la escalofriante suma de 189.232 euros, 31,5 millones de pesetas más.
de lo que se gastaba. Para que nos hagamos una idea, el mal llamado tanatorio, porque no es un tanatorio, que es un velatorio, tiene un presupuesto de 137.000 euros. Es decir, que con esta demasía en limpieza se podía haber realizado la propuesta que presentó Izquierda Unida en 2011 de un vivero de empresas, naves y oficinas a bajo alquiler para emprendedores arriateños, sin que con ello se hubiera resentido el número de contrataciones realizadas por parte del ayuntamiento, solo que se hubiera empleado en inversiones productivas y de cara al futuro del pueblo, y no de cara a unas elecciones. En el capítulo 2, como hemos visto antes, los gastos corrientes en bienes y servicios. En este capítulo se encuentran, como comentamos antes, los gastos correspondientes al funcionamiento general del ayuntamiento: la luz, el agua, gas, material de oficina, recogida de basura, mantenimiento de vehículos, limpieza, teléfonos, etcétera. Poca explicación necesita esta gráfica. Se ha aumentado estos gastos en 2013 en 161.051 euros más que en 2010, y todavía se prevé que sigan subiendo en casi 90.000 euros más, y asciende a un 20% del total del presupuesto. Si desglosamos estos datos, lo que comentaba antes de los gastos corrientes, aquí están todo lo que se incluye en gastos corrientes, tenemos que en arrendamientos y cánones ha habido un aumento considerable en estos años anteriores, y particularmente la previsión para 2014. Ello debido al aumento del cobro por parte de la Junta de Andalucía del canon de vertidos que cobra el ayuntamiento, que dicho sea de paso, es intolerable que la Junta de Andalucía nos cobre 15.800 euros por verter las aguas fecales al río, además de cobrarle un canon de depuración a todos los arriateños en el recibo del agua, cuando no hay ni indicio de que la depuradora de Arriate se vaya a construir algún día. Es decir, la Junta de Andalucía cobra al ayuntamiento 15.800 euros por verter al río, y aparte a todos los arriateños le incrementan el recibo del agua por un canon de depuración de agua cuando todavía no tenemos la depuradora. Y desde aquí hacemos un llamamiento al equipo de gobierno para que presione y fuerce a la Junta a su construcción inmediata y urgente. No podemos ser los últimos municipios de Málaga sin depuradora. Menos Facebook y Twitter y más trabajar, señores, por nuestro pueblo, y más trabajar. En lo que vemos en reparaciones, mantenimiento y conservación, observamos también cómo los gastos en reparaciones, mantenimiento y conservación aumentan inexplicablemente y asciende a 80.136 euros más que en 2010. Este dato vuelve a poner en evidencia la desorganización y el descontrol total que reina en el ayuntamiento. Pues parte de estos aumentos se debe a que los vehículos municipales se utilizan por cualquier persona que entre a trabajar en el ayuntamiento, sin ningún tipo de control, lo que produce averías y deterioro en los vehículos que después, claro está, sus reparaciones elevan los costes desmesuradamente. No se cuida ni se respeta el parque público de vehículos, y más que culpabilizar a los usuarios, que desde luego que no, culpabilizamos a los encargados de gestionar su uso, es decir, al concejal o los concejales encargados del control de estos menesteres, si es que existe alguien que controle estas cosas, que lo dudo. Mencionar este aspecto, que es intolerable que la policía municipal disponga de 3 coches y 2 motos para su uso. En cuanto a material de suministro y otro, sin lugar a dudas, es la mayor parte del aumento de los gastos del capítulo de bienes corrientes, en gastos corrientes, perdón. Lo vemos con más detenimiento. Si desglosamos lo que es en material, suministro y otro, que como he dicho antes es lo que más eleva el capítulo 2 de gastos corrientes, como decía antes, improductivos, que son necesarios porque hay que pagar la luz, hay que pagar las cosas, pero que van en un aumento gradual bastante importante. Si desglosamos estos gastos, vemos como el material de oficina hay una previsión de aumento de 8.295 euros con respecto a 2010. Estábamos 12.500 y pasamos a gastar 20.000 euros. En lo que son suministros, tenemos 65.000 euros más, 11 millones de pesetas más de lo que se gastaba en 2010, principalmente derivado del aumento imparable de los gastos de energía eléctrica. Quiero recordarle al señor alcalde las declaraciones que hizo el 27 del 12 de 2011, donde decía textualmente: se continúa haciendo una reducción
Vuelvo para los arriateños, la azul es 2010, 2011, perdón, 2012, 2013 y 2014, lo que es la barra lila. Y el alcalde en el pleno del 27 del 12 de 2011 decía: se continúa haciendo una reducción de los costes y gastos superfluos de este ayuntamiento. Por ejemplo, la reducción del 37% en la facturación eléctrica anual. Esto por haber firmado los contratos de actualización del mercado libre. Decía al respecto que el acceso al mercado libre está abierto desde el año 2009 y que llevamos más de 2 años pagando un 37% más en la factura eléctrica del ayuntamiento, que es la casa de todos, decía el alcalde. Pues todos pagamos sus gastos. Este equipo de gobierno va a ahorrar con esta medida más de 40.000 euros anuales, que se dice pronto. La verdad, y acusaba a Izquierda Unida, la verdad es que no me entra en la cabeza que esto no se haya efectuado mucho antes. Como ya es habitual, el alcalde mentía en estas declaraciones, ya que en 2012 el gasto en energía eléctrica fue de 61.142 euros más que en 2010. En 2013, 27.520 euros más que en 2010. Y en 2014 se prevé que sea 53.859 euros más que en 2010. Y usted me acusa a mí, en un pleno sí, y en otro también, de no saber lo que hablo y de confundir a los arriateños, señor alcalde, que pronto ha aprendido a utilizar la manipulación política desde el poder. En cuanto a comunicaciones, ¿qué me dice usted de las declaraciones del pleno de 28 de octubre de 2011? Afirmaba con rotundidad que en telefonía fija se estaba actualmente produciendo un ahorro del 40%, aproximadamente mediante concienciación de todo el personal del ayuntamiento. El ahorro aproximado es de 6.000 euros al trimestre, decía. Por si esto fuera poco, comentar al respecto que vamos a realizar un nuevo contrato telefónico con una compañía telefónica, la cual genera una reducción de la factura mensual del 50%, asegurado mediante certificado empresarial. Y yo le pregunto, señor alcalde, ¿esta concienciación también pasa por sus concejales o solamente va para el personal del ayuntamiento? 1.164.702 pesetas en consumo de teléfonos móviles, como he dicho antes, ¿es su idea de concienciación? ¿O la concienciación solo es para los demás? Pero es que en teléfono, además, no es que no solo se ha ahorrado el 50% como se decía, es que ha ido en aumento. Incluso en este presupuesto se prevé un aumento de 7.000 euros más de lo que se gastaba en 2010. ¿Qué casualidad? 7.000 euros. Después llama también la atención los gastos realizados en trabajo por otras empresas y profesionales, que sube también en más de 30.000 euros. El incremento de este apartado se debe principalmente a los gastos derivados de patronatos de recaudación, que asciende a 103.426 euros de previsión. ¿Dónde está la reunión que se comprometieron a hacer con los grupos de la oposición para analizar este tema y las medidas que se podían tomar? Como siempre, se quedan en palabras vacías. También llama la atención 30.560 euros que hay previsto para la limpieza y aseo realizado por otras empresas y profesionales. Como con los datos que se aporta a la oposición sobre los presupuestos no desglosa en su totalidad a qué empresa y por qué conceptos se prevén estos gastos, nos comprometemos aquí públicamente a solicitar la documentación correspondiente, pues sorprende ver que después de triplicar los gastos en limpieza viaria tengamos 30.000 euros más de limpieza y aseo realizados por empresas privadas. Y mientras vemos todo esto, se nos asfixia a los arriateños con los impuestos. Resulta llamativo que los gastos de los órganos de gobierno, es decir, los gastos políticos en general, no solamente de los órganos de gobierno, los gastos políticos de todo el ayuntamiento, los nuestros también, aumentan considerablemente. En este concepto, como vemos aquí la subida que aumenta 16.212 euros en 2012, 26.546 en 2013 y 37.445 en 2014. En total, 80.203 euros. En este concepto se incluyen los gastos de la aportación económica a todos los grupos políticos, que sigue igual que en las legislaturas anteriores, el pago de 50 euros a los concejales que no tenemos sueldo del ayuntamiento por asistencia a los plenos, que sigue igual que antes también,
Y se añade la aportación económica a los portavoces de los grupos políticos de 200 euros, que, como recordarán, también en la propuesta de Izquierda Unida presentada en 2011 pedíamos su eliminación y dedicarla a otros menesteres más necesarios. Lo cierto es que entre 2012 y 2013 y la previsión de 2014 los gastos de los políticos que hace este ayuntamiento se incrementan en 80.203 euros. Y solo en 2014, solo en lo que es este año, nos va a costar a todos los arriateños y arriateñas 157.061 euros. Los gastos políticos de este ayuntamiento son 26 millones de las antiguas pesetas. Cada ciudadano que analice estos datos y saque sus propias conclusiones. Bien, analizamos ya el último capítulo de lo que son los gastos, que son como son las inversiones reales. Como observamos, el incremento para este año 2014 es importante. Sin embargo, como comentaba al principio, el aumento de este capítulo poco tiene que ver con lo que desde el equipo de gobierno se haya trabajado para conseguir proyectos para Riate. Más bien se debe a la aportación de cantidades económicas provenientes de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial, como veremos a continuación. Aquí tenemos en el color verde, se especifican las cantidades aportadas por la Junta de Andalucía correspondientes a las obras del PER, donde el Ayuntamiento no realiza ninguna gestión para ello, y las dos subvenciones concedidas para el acondicionamiento del arroyo de la China y la mejora del polígono industrial para evitar inundaciones. Estas dos subvenciones se concedieron después de las inundaciones sufridas en 2012 y el único trámite a realizar para su concesión era solicitarla en tiempo y forma. Que menos que un ayuntamiento que está al tanto de estas ayudas y lo haga en su tiempo, y como todos los que lo hicieron en su tiempo, se le concedió esas ayudas. En color azul se especifican las cantidades provenientes de la Diputación de Málaga, los 180.000 euros enmarcados en el plan de inversiones productivas, como bien ha dicho Salvador, donde Diputación destina 24 millones de euros distribuidos por todos los municipios de la provincia, y el ayuntamiento no tiene que realizar ningún tipo de gestión. Y después los casi 200.000 euros destinados para lo que es la sustitución, la reparación urgente del embovedado de la red de saneamiento, que estando calificado como una reparación urgente por los técnicos de Diputación, no sería de recibo que Diputación no cediera a aprobar las cantidades económicas para su ejecución, pues realmente era un peligro. En color naranja se especifican las cantidades que realmente el Ayuntamiento de Arriate, esto es lo que realmente el Ayuntamiento de Arriate hace de sus arcas, dedica a lo que es el capítulo de inversiones reales. Como podemos observar, solo asciende a un 15,58% del total del capítulo, y el 84,42% restante provienen de otras administraciones sin que el Ayuntamiento haya hecho gestiones especiales para su consecución. Oye, no se tiren aquí ahora que... Quiero destacar cómo se está gestionando las cantidades económicas destinadas a las inversiones reales, pues demuestra una vez más el descontrol, la desorganización y la forma chapucera de gestionar las obras. En ningún momento culpabilizo a los trabajadores, sino a los responsables de la planificación, organización y control de la ejecución de las mismas, es decir, directamente al alcalde como responsable delegado de urbanismo y obra, que es, ¿no? Como todos sabemos, las dos subvenciones que se dieron, una para la mejora del problema de inundaciones en la calle Arroyo de la China, que eran casi 70.000 euros, perdón, casi 70.000 euros no, 70.000 euros. Esto iba dedicado a prever las posibles inundaciones, como la que ya se produjo en noviembre de 2012. Sin embargo, en vez de atajar el problema de raíz y realizar unas obras acorde con las necesidades, se prefiere realizar el asfaltado y acondicionamiento de la calle. Claro, hay que realizar obras que se vean que si no se rentabilizan de cara a las elecciones. Como podemos ver aquí, el Arroyo de la China, todas son fotos de hace 20 días, sigue casi igual que anteriormente, con el mismo peligro que existía antes. Solo se ha realizado una escollera en algunos puntos, pero por lo demás sigue exactamente igual, con peligro de desbordamiento tremendamente fácil. Aquí vemos otra foto de cómo está en la actualidad el Arroyo de la China.
En su lugar se realizan arquetas sin conexión a la red general de alcantarillado, se arreglan unos acerados y otros no, como podemos ver en la fotografía. Las tapas de los pozos de saneamiento se fijan con mezcla después del asfaltado, con lo que en poco tiempo estarán sueltas. Zonas de acerado que siguen en mal estado. Las solerías de los acerados se colocan directamente sobre la tierra, como podemos observar aquí, sin una solera inferior con la que en un breve espacio de tiempo estarán todas sueltas. Acceso a vados de vehículos donde es imposible acceder, que después a petición del vecino se ha arreglado, herramientas olvidadas durante la ejecución de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una chapuza. Y todo esto nos ha costado 70.000 euros, porque es que, aparte, supuestamente nos ha costado 70.000 euros, porque tampoco hay una memoria por parte del equipo de gobierno diciendo no hemos gastado en el asfaltado tanto, no hemos gastado en esto tanto, no hemos gastado en personal tanto, no hemos gastado... Y no hay control. Se dice que se ha gastado los 70.000 euros que viene de la subvención, pero nosotros no tenemos conocimiento de cuánto realmente se ha gastado, y después de 3 meses, 70.000 euros han quedado más bien cortos para la chapuza que se ha hecho ahí. Que vemos aquí, de un murito de unos 60-70 centímetros, con bloques de hormigón. Con bloques de hormigón, en el momento en que caiga una tormenta, eso va al suelo, va completamente al suelo. Aquí podemos ver una foto de cómo está hecho los bloques de hormigón. Dudo si tiene cimentación o no, pero vaya, espero que por lo menos tenga cimentación. Después, supuestamente, esto que vemos aquí es el encargado de recoger todas las aguas que hemos visto atrás, el encargado de recoger toda esa cantidad de agua, y pasa a través de un tubo por debajo de lo que es el carril hasta una cuneta, que es la que se encarga de conexionarlo con el saneamiento general. Bueno, pues resulta que lo que es el tubo, sin haber llovido, después de haber terminado la obra, ya está lleno de barro y tiene una medida de 40 centímetros ese tubo, por lo que realmente, nada más que llueva, eso está atorado. Y todo el agua, a través del tubo, a través del nuevo tubo, va a parar a la arqueta pegada que hay a todas las naves, a las naves de aquí, que es la encargada de conducirla hasta la conexión general de saneamiento. Está bien, pero resulta que la conexión general, por aquí, por este boquete, tiene que entrar todo lo que venga de arriba de la aula. Es un boquete que ni siquiera tiene un tubo, que está ahí puesto con un plástico, que vemos cómo está todo esto rajado, que no tiene 15 centímetros de lado, y es el encargado de recoger toda esa agua. Por lo tanto, en vez de solucionar un problema, lo que vamos a producir otro, que el agua sí que le va a entrar realmente a las naves, y después, probablemente, si eso no se soluciona, tengamos que pagar indemnizaciones a los propietarios por la inundación de esas naves. Pero es que lo que es toda la cuneta, fijaros cómo está completamente descolgada, completamente rajada. Lo que vemos, y esto es después de 2 meses de realizar la obra, aquí vemos como el pozo de saneamiento está completamente ya descolgado, cómo se apoya directamente sobre un bujeo a 4 metros de altura, con lo cual ya me dirán ustedes cómo se está destinando el dinero de los arriateños en las obras de nuestro ayuntamiento. Y esto ya no me podrá decir que no sé lo que estoy hablando, digo yo. Después lo que es el plan de inversiones productivas de Diputación, como he dicho antes, los 180.000 euros que recibe el ayuntamiento, ahí el ayuntamiento no hace nada más que seleccionar dónde lo va a invertir. Y tiene que presentarlo a la Diputación y esta Diputación aceptarlo. En concreto, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, ha elegido el asfaltado de la barriada de las Tacás y Pluviales, una cantidad de 54.878 euros, la integración de la calle Gabriel Celaya, que es un acondicionamiento, como ha dicho, de iluminación y todo eso, por 41.346 euros, la pavimentación de los 3 corrales Juan Ramón Jiménez, de 29.528 euros, recogida de pluviales de Camino Rivera Don Rodrigo, es decir, lo que son las cunetas, de 25.052 euros, y la reordenación del aparcamiento del polígono industrial, 29.197 euros.
Comentar que desde Izquierda Unida propusimos que las obras se realicen con la calidad que se merecen y que no se puede pavimentar la barriada del Astacá sin realizar una red de recogida de aguas pluviales, porque no existe, tanto de rejilla como tubería y acometida. También lo propusimos para la calle Tres Corrales y Juan Ramón Jiménez, así como que en vez de realizarse el asfaltado de estas últimas calles, se realizara a base de unas lojas de piedra, ya que allí hay poco tráfico y así incrementaría pues el personal necesario para realizar esa obra, pues se haría manualmente y no vendría una empresa a asfaltar aquello. Sin entrar a valorar la necesidad o idoneidad de las obras elegidas, me permito hacer una reflexión. Si con 100.000 euros se han realizado las dos chapuzas que hemos visto antes, increíble, con 180.000 euros que tenemos para realizar 5 obras, mucho me temo que la calidad de las mismas será bastante mala. Y termino con lo que ha comentado también de la pavimentación de los caminos rurales. Y se vuelve a repetir la misma tónica. Realizamos obras para solucionar un problema y se crean otros problemas más por la falta de planificación. Aquí vemos cómo se asfaltó esto y se dejó una zona que podía producir humedades a lo que es esta vivienda, que posteriormente creo que el propietario ha reclamado y se la ha arreglado. Aquí veo también que al realizarse una capa de zahorra por encima de la asfaltada anterior, al asfaltarlo se ha reducido el paso del vehículo, con lo cual queda bastante estrecho. Pero no solamente eso, sino que se ha asfaltado, encima se ha dejado lo que son las cunetas sin hormigonar y la zahorra, como vemos por aquí, en el momento que empieza a llover y a bajar agua por ahí, lo va a ir excavando y va a dejar el asfalto totalmente al aire, produciéndose grietas, y además se produce un peligro inminente, pues en ciertas zonas hay 1,20 de desnivel entre lo que es el asfalto y la cuneta, con lo cual un vehículo que se echa al lado puede caer y puede sufrir pues realmente un accidente. Y en el camino de los Picachos el asfaltado se ha realizado directamente sobre la base del terreno existente, que son bujeos, que es bujeo completamente, con lo cual nada más que empieza a llover otra vez, pues ya lo veremos, las fisuras van a salir en poco tiempo. Y termino con las conclusiones de estos presupuestos. Hay un aumento progresivo de los impuestos sin que el equipo de gobierno haga nada para disminuir la presión fiscal tal y como prometía en su programa electoral, especialmente en el IBI, el impuesto sobre vehículos. Ni siquiera se explica a los ciudadanos el porqué de estos impuestos. Aumento de las contrataciones temporales sin ninguna planificación, organización y control, realizadas de forma clientelar, a dedo, buscando la rentabilidad política de cara a las elecciones municipales. Gastos desorbitados en limpieza viaria, llegando casi a triplicar los gastados en años anteriores. Aumento desmesurado de los gastos corrientes, tanto en material de oficina como en teléfono y energía eléctrica, a pesar de la afirmación del alcalde de que se había reducido esos gastos en más de un 40%. Aumento de los gastos políticos del ayuntamiento y en particular los gastos particulares de los concejales del PSOE y el alcalde, llegando a gastar 7.000 euros en telefonía móvil en 2013. Inversiones reales ejecutadas de forma chapucera y aumentando innecesariamente los costes de las mismas. Nuevas inversiones planteadas pensando en las elecciones en vez del interés general. Y engaños y mentira continuada, descontrol total, falta de organización general, inexistente planificación y falta de proyecto para nuestro pueblo. Muchísimas gracias por haber aguantado todo este tiempo.